Qué alegría de que estemos aquí en la casa de Dios. ¿Se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Hablamos acerca de que tenemos una doble nacionalidad. ¿Se acuerdan? Hablamos de una doble nacionalidad. Nuestra nacionalidad terrenal, como mexicanos, o hay quienes tienen la mexicoamericana, o hay quienes tienen 2 o 3 nacionalidades, pero son aquí en la tierra. Y también hablamos que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, creemos en Él y decidimos obedecerlo, en ese momento, de parte de Dios, viene una alabanza hacia nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y hablamos acerca de que Dios, después que atrajo a Pablo y el encuentro que tuvo con el Señor Jesús en el tercer cielo, entonces Pablo creyó en el Salvador y decidió obedecerlo, y entonces vino una aprobación, una alabanza de parte de Dios hacia Pablo. Y además de esa alabanza, de esa aceptación, de esa aprobación de Dios para Pablo, también le confió el mensaje de la salvación. Y hablamos acerca de que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y decidimos obedecerlo, también de igual manera viene una aceptación de Dios para nosotros. Y también Dios nos confía el mensaje de la salvación. Bueno, voy a platicarles otro asunto relacionado, pero que no está tan relacionado. Yo mismo entiendo, pero a veces es necesario que platiquemos algunas cosas. Estamos hablando acerca de, en el mensaje de la semana pasada, de que Dios da una aprobación para sus hijos. Me acuerdo que hace un tiempo yo estaba orando y oraba en relación a mis papás, a cómo habían sido ellos conmigo. Y a la hora que yo estaba orando y el Señor en la oración me respondió: lo que te hubiera gustado que tus padres hicieran contigo, hazlo con tus hijos. Entonces, ahí Dios me estaba dando una idea, una forma de desahogar algo que ya no podía ser desahogado, pero de una manera similar. Lo que te hubiera gustado que tus papás hicieran contigo, eso haz con tus hijos. Y como decimos, ahora se me cruzaron los leones, porque yo dije, si Dios, a la hora que nosotros aceptamos, creemos y decidimos obedecer, Él nos da una cierta aprobación y también vimos que nos da una cierta alabanza. Eso es lo que Dios, como Padre, hace por nosotros como hijos. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si lo que a mí me gustaría que Dios hiciera por mí, yo lo hiciera por mis hijos? Y entonces ya empezaron a venir otros pensamientos y pensé, por ejemplo, ahorita aquí para todos nosotros los que tenemos hijos, ¿cuándo fue la última vez que a nuestros hijos los hicimos sentir aprobados por nosotros? Porque para un hijo es importante la aprobación de sus papás, de su mamá, pero me vino la pregunta, ¿qué tan seguido hacemos eso como papás o como mamás? Dar aprobación, hacer sentir a nuestros hijos aprobados, por un lado. Por el otro lado, ¿qué tan seguido como papás alabamos a
nuestros hijos. ¿Qué es la alabanza? Pues es una palabra de reconocimiento, es una palabra de admiración. Y así como Dios lo hizo con Pablo y lo hace con cada uno de nosotros, hombres o mujeres que nos acercamos a Él en obediencia, lo mismo como papás y como mamás podríamos hacer con nuestros hijos. Y esto bendeciría no solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros. Porque regresando a esas palabras que yo escuché y a ese pensamiento, es una forma quizás de desahogar algo que no podríamos de otra manera desahogar, pero que es buena, que es bueno y que da alegría al corazón de un hijo o de una hija, y también da al corazón de una mamá o de un papá, da alegría. Entonces, luego me acordé, hermanas que mayores como yo, se acordarán que hace muchos años en la televisión decían la hora como creo que era como a las 10 de la noche, yo era niño y salía alguno de los locutores y decía, señora, son las 10 de la noche, ¿sabe dónde están sus hijos? ¿Se acuerdan? Y le preguntaban al papá, oiga señor, son las 10 de la noche, ¿y en dónde están sus hijos? ¿Y en dónde está usted? ¿Y qué están haciendo? Y preguntaban cosas así, ¿no? Sí, se me hacen cosas simples y sencillas, pues que ahora ya ni siquiera eso se ve en la televisión, pero de alguna forma se buscaba la unidad familiar y yo era un niño, yo estaba en la casa con mis papás y pues yo decía, pues, ¿qué caso tiene que les pregunten que de dónde están los hijos? Y los hijos pues, seguramente están en su casa, pero pues la verdad es que no es cierto, ¿verdad? No es cierto, porque ya después los hijos crecen y empiezan a tener su propio camino. Y luego después ya que los hijos o las hijas empiezan a tomar su propio camino, pues también se casan. Y a la hora que se casan, pues en este caso la nuera, las nueras o los yernos, pues vienen a ser parte de la familia y vienen a ser también como hijos. Y si Dios bendice a sus hijos, pues una mamá también tiene, no digo la obligación, el privilegio, no solamente de bendecir a su hijo o a su hija, sino también al yerno o a la nuera. Y este tipo de acciones, pues, se me hace algo bonito, ¿no? Porque no siempre pensamos en estas cosas, pero yo creo que si Dios lo hace con cada uno de sus hijos, nosotros también tenemos la oportunidad, la facilidad para hacerlo. Y muchas veces, pues, pasan cosas en la vida. Y cosas normalmente que no son buenas y el hijo se nos empieza a descarriar a como nosotros quisiéramos como padres o como mamás. Y pasan cosas en que el yerno o la nuera tampoco responden a como uno quisiera, pero es como uno quisiera, como padres o como mamás, pero Dios nos da libertad. Dios es bueno, Dios es misericordioso y nosotros también como papás, pues bien haríamos en que a pesar de que haya alguna diferencia, si no hay diferencias, pues qué rico, ¿no? Pues a todos nos gusta el acuerdo y la felicidad, pero si no hay acuerdo, de todos modos, podemos bendecir al hijo, a la hija, al yerno, a la nuera. Y pues hablamos acerca de que Dios bendice a sus hijos, Dios aprueba a sus hijos, Dios acepta a sus hijos. Y nosotros como papás, hoy no es el día del papá ni de la mamá, pero el asunto salió a flote porque pues así lo quiso el Señor. Nosotros también como papás es importante que aprobemos, que aceptemos
a nuestros hijos. Es importante que les demos una palabra de reconocimiento, de elogio, un abrazo, un beso, y que a pesar de que haya diferencias en nuestras maneras de pensar, de ver o de manejarnos, que aún así en nuestro corazón haya ese amor de Dios para bendecirlos, aunque no estén haciendo propiamente lo que nosotros quisiéramos. Y un corazón así, sea de papá o sea de mamá, pues va a ser un corazón más alegre, más feliz, más pleno. Y también a los hijos y a las hijas, a los yernos y a las nueras, les va a dar más libertad para crecer, para desarrollarse. Y después de todo también vimos que así como Dios aprobó, aceptó a Pablo y dio una palabra de alabanza para Pablo, también Dios le confió el mensaje de la salvación eterna. Y yo también me pongo a pensar, pues, si nosotros tuviéramos esa delicadeza de ese trato con hijos, hijas, yernos y nueras, también nosotros podríamos darles a nuestros amados hijos e hijas, a nuestros yernos y a nuestras nueras, de darles esa palabra de vida eterna, pero pues con los hechos. Vamos ahora para empezar, porque esto no era el mensaje, ¿verdad? Este no era el mensaje, esto nada más era un tropiezo mental que yo creo que es de utilidad para todos. Hermanas que tienen a sus hijos, yo les invito a que en esta oración bendigan a sus hijos y que bendigan a sus hijas y que bendigan a sus yernos y a sus nueras, y cuando tengan la oportunidad de verlos, pues que también lo hagan. Padre, en este momento reconocemos que tú eres un papá, el mejor que hay, el Padre perfecto, el amor infinito e ilimitado, y te damos gracias, Señor, porque a través de el encuentro que tuvo tu Hijo Jesucristo con el apóstol Pablo, y de cómo cambió el corazón de Pablo, cómo cambió la mente nuestro Señor Jesucristo, y que a partir de eso, tú, Señor, diste una palabra de aprobación para Pablo. Tú, Señor, diste una palabra de elogio, de alabanza para Pablo, que nutrió la vida de Pablo, pero que también, Señor, le confiaste el mensaje de la vida eterna. Y, Señor, pensando en todo esto, en este día, cada uno de nosotros como papás, como mamás, bendecimos a los hijos y a las hijas, a los yernos y a las nueras que tú, Señor, nos has prestado. Los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como tú, Señor, das una palabra de aprobación, una palabra de aceptación, así nosotros, Señor, en este día damos esa palabra de aprobación y de aceptación por cada uno de ellos, poniéndolos en tus manos y rogando, Padre, que también esta alegría que tú, Señor, tienes cuando nosotros venimos a ti, que esta alegría también la sintamos cada uno de los que somos papás y mamás al bendecir a los hijos que tú nos has prestado. Señor, tú conoces cada una de nuestras familias y tú conoces cada cosa que pasa. Y también, Señor, que lamentablemente hay muchos acontecimientos que poco a poco nos van separando, pero tú, Señor, tú quieres que nos mantengamos en un solo cuerpo, mediante tu Espíritu, mediante tu bendición,
mediante tu alabanza y mediante tu gloria. Y Señor, te rogamos que nos des familias fuertes en tu Hijo Jesucristo, que nos des, Señor, a cada uno de nosotros como papás y como mamás, la alegría de estar en paz con nuestros hijos, con nuestras hijas, que nos des la alegría de estar en paz con yernos y con nueras. Y que tu gloria resplandezca en nuestro corazón, que tu gloria resplandezca en nuestra sonrisa, que tu gloria resplandezca en un abrazo. Y Señor, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Y gracias por esta palabra del día de hoy. Y gracias, Padre, porque tú cada día estás con nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues bueno, eso fue de lo que hablamos la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de esto. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decidimos obedecerlo, Dios da una palabra de aprobación para nosotros que alegra su corazón y también alegra el nuestro. Y además de eso, Él nos confía la palabra de salvación. Pero eso no es todo. Eso no es todo. La familia de Dios es una familia que está llena de riquezas, de bendiciones, de alegría. Y la verdad es que el que Dios nos confíe el mensaje de salvación es uno de los muchos privilegios, uno de los muchos regalos que Dios nos da. El día de hoy vamos a ir ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 12. Habla acerca de otras bendiciones que Dios nos da, además de que nos ha aprobado, además de que nos ha dado una palabra de aceptación. Ahora hay otras bendiciones que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. ¿Ya están ahí? Dios nos da innumerables regalos, innumerables bendiciones. Dios nos da innumerables alegrías. Dios, el mejor papá que existe sobre el universo. Dice entonces Primera Tesalonicenses 3:12, el Señor nos haga crecer, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Y luego dice en el verso 13, para que sean o para que seamos afirmados en nuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí está hablando de varias cosas que Dios nos va dando. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es la santidad? Porque se dice mucho de la santidad, y a veces no nos queda muy claro qué es la santidad. Pues sí, santidad viene de santos. Pero ¿qué es la santidad? Una de las definiciones más bonitas y para mí también más simples que he encontrado acerca de la santidad, son ¿cómo se dice? ¿Mande? Ajá, es parecido, pero son sinónimos. La santidad es el amor perfecto. Amor perfecto. El amor perfecto. El amor imperfecto no es santidad. El amor perfecto es santidad. Ahí
Es una prueba muy sencilla, muy simple, que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Qué tan perfecto es nuestro amor? Regreso a lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Qué tan perfecto es mi amor hacia mis hijos, o hacia mis hijas, o hacia mis yernos, o hacia mis nueras? ¿O qué tan perfecto es mi amor hacia el esposo, o hacia la esposa, o hacia los papás? Y luego siempre me sale el caso extremo. ¿Qué tan perfecto es mi amor hacia mis enemigos? Ahí, al responder, nosotros sabemos que estamos siendo aprobados de Dios. Entonces, tenemos que cuidar ese aspecto de nuestra vida. Hay mucha gente, mucha innumerable gente que dice, yo me entiendo directamente con Dios. A mí no me importa el esposo o la esposa o los hijos, o no me importa el vecino. No, yo directamente, no me importa el pastor, yo nada más con Dios. Y puede ser que haya un cierto amor hacia Dios, pero el amor a Dios necesariamente implica el amor hacia todos los que nos están rodeando. Y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces nuestro trato hacia todos los que están alrededor tiene que ser un trato de Dios. Eso no tiene mucha dificultad. Voy manejando y alguien se me mete, y yo, en lugar de dejarlo entrar o de aguantarme o de quedarme callado, pues trato de acercármele, de darle el cerronazo, de gritarle 2 o 3 cosas. Pues quién sabe quién será. Quién sabe si va en una situación de problemas o de conflictos o de desesperación, y a mí ni me importa pensar en esa persona. Yo lo que quiero es desahogarme. Entonces, es importante, es imprescindible que nosotros veamos nuestro comportamiento como un fruto de lo que nosotros somos, para bien y para mal. Pero ojalá que sea para bien. Regreso al verso 12, dice, el Señor nos haga crecer y nos haga abundar, ¿en qué? En amor. Muchas veces cuando nos sentamos a comer y el plato está servido, yo digo, esta es una expresión de amor. Porque pues, para que mamá se quiera poner a cocinar, pues tiene que negarse a sí misma, y tiene que dejar de estarse pintando el pelo y pintándose sus uñas y planchándose su ropa. Tiene que ir a sacrificarse para cocinar y para darles a los demás. Eso es una expresión de amor. Y nada más que hay expresiones de amores, de amor y de amores que son más fáciles que otras, porque quizás es más fácil hacer el esfuerzo, el sacrificio de ir a trabajar para traer todo lo necesario a casa, que es más fácil eso que responder bonito. Entonces, ahí como que es un agridulce, ¿no? Por un lado hacemos el bien y por el otro lado hacemos el mal, pero acordémonos que un árbol solamente puede dar manzanas, no puede dar mandarinas, ni puede dar papayas. Un árbol solamente puede dar manzanas. Y es también lo que menciona Santiago en el capítulo 3, hablando acerca de la lengua, de que no es posible que de nuestra boca fluyan palabras bonitas y palabras feas, o no es posible que de nuestra mente fluyan sacrificios bonitos y ofensas. Estos son frutos prácticos de lo que Dios hace en nuestro corazón. Y si nosotros a veces perdemos la cabeza, a veces nos dejamos llevar y luego nos arrepentimos de lo que decimos, y luego nos cuesta trabajo el retroceder las cosas, debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque es la forma en que nosotros mostramos que verdaderamente somos hijos de Dios.
De manera que nuestro crecimiento y nuestra abundancia en el amor de Dios se refleja hacia los que están alrededor nuestro. Eso es lo que nos dice San Pablo aquí en este versículo. Dice también, para que seamos afirmados en nuestros corazones. Entonces, las acciones de amor que hacemos afirman nuestros corazones. Las acciones de coraje, de odio, de rabia que hacemos debilitan nuestros corazones. Eso no es difícil de entender, es difícil de hacerlo. Es difícil que cuando alguien me ofende, es difícil mantenerme yo tranquilo, porque también se nos calienta la cabeza, también nos hierve la sangre. Pero ese es el hombre natural, esa es la mujer natural. El hombre de Dios se mantiene tranquilo. Que si se siente o no se siente, claro que se siente, por supuesto que sí, pero una cosa es que lo sintamos y otra cosa es que estallemos. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. El que alguien, por ejemplo, que alguno de mis hijos o que, por ejemplo, algún yerno o que alguna nuera diga una palabra contra un padre y él, en lugar de ofender con ofensa, mantenerse tranquilo y responder con amor, eso es algo que viene de Dios. Y ahorita pues yo me estoy poniendo en el lugar de papá, el papá y la mamá sufridos, pero ¿qué hay de nuestros hijos? Que muchas veces somos nosotros los que hacemos sufrir a nuestros hijos, a los yernos o a las nueras. Que no sea así entre nosotros. Que si nos vemos mucho o nos vemos poco, pero que siempre sea con alegría. Que siempre haya en nuestro corazón aceptación. Que siempre haya en nuestro corazón, fíjense, ya estamos hablando ya de actitudes propiamente de nosotros, porque muchas veces el rechazo no es necesario que haya palabras, simplemente con lo que uno está sintiendo acá en el corazón se refleja. Y esa actitud es un fruto de amor. Dios quiera que cada uno de nosotros seamos así como Dios quiere que seamos. Y si no somos así, pues hay que orar y hay que pedirle al Señor. Hay cosas que lamentablemente tenemos que reconocer que no podemos cambiar por nosotros mismos. Pero con la ayuda del Señor sí podemos. Con la ayuda del Espíritu de Cristo podemos cambiar la amargura en alegría y el dolor en amor. Para que sean afirmados nuestros corazones y para que entonces seamos irreprensibles en santidad, con el fin de que cuando venga el Señor Jesús no haya rechazo. Con el fin de que el día que venga el Señor, yo pienso siempre cuando hablamos acerca de la venida del Señor Jesús, que puede ser el día en que el Señor Jesús venga, o la situación en la que el Señor Jesús me llame. Porque es más probable que el Señor Jesús me llame antes de que Él venga. Pero ya sea que Él venga a mí, a nosotros, o que yo vaya hacia Él, pues nos vamos a encontrar. Pero si nos vamos a encontrar con el Señor Jesús, pues lo mejor de lo mejor sería que dejemos en esta tierra un buen sabor de boca, que dejemos un corazón alegre, que dejemos hombres y mujeres seguros de sí mismos, bendecidos en Dios, para que afronten la vida cuando nosotros ya no estemos, cuando el Señor ya nos haya llamado. Y de pilón, que si nosotros hemos sido de los que Dios nos ha confiado su mensaje de amor, su mensaje de salvación, que se los dejemos a nuestros hijos, a la esposa, a los yernos.
Hay muchas bendiciones que Dios nos da a la hora que Él nos acepta y nos aprueba como hijos. Hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, y si en algo ustedes están reconociendo que hay necesidad de mejorar, yo sí reconozco, hay lugar, hay áreas en donde necesitamos que el Señor nos toque y nos ayude. En su oración personal, cuando esté en casa, dígale: Señor, ayúdame a cambiar esto para ser como tú, para ser como el Señor Jesús. Entre más nos parezcamos al Señor Jesús, cuando Él nos llame, mejor será nuestra bienvenida en el cielo. Y con esto terminamos, mis hermanos. No olvide dar una palabra de aprobación, una palabra de elogio, una palabra de alabanza a sus hijos, aunque sus hijos no sean exactamente como usted quiere. Y si lo son, gloria al Señor, qué mejor, alegría. Padre, en este momento te damos gracias, porque tu Señor ha sido bueno, porque tu Señor nos perfeccionas en el amor, porque tu Señor nos concedes el amor perfecto, que es la santidad, y que esas acciones de amor que salgan de cada uno de nosotros, que sean una alabanza para ti. Porque entonces también, Señor, seremos aprobados de ti. Nosotros queremos ser parte de tu gloria, Señor. Queremos ser parte de tu alabanza para los que nos rodean. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado a amar. Lo sabemos muy bien. Pero muchas veces nos dedicamos, a veces queriendo y a veces sin querer, a lo contrario. Pero ahora, Señor, te rogamos, envía tu Espíritu y transfórmanos. Transforma nuestro carácter, transforma nuestras actitudes, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras formas de dirigirnos hacia los que más amamos, y que verdaderamente los tratemos con ternura, con delicadeza, como tú, Señor, nos tratas a nosotros. Es tiempo, Señor, de que tu Espíritu se manifieste en nuestro rostro y en nuestras acciones. Y, Señor, te rogamos que fortalezcas nuestras familias, que fortalezcas el mensaje de la salvación a través de nuestras acciones. Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón en Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.